Buen día, mis hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy con padrecarlos.org y Misioneros del Amor de Dios. Hoy quiero hablarles un poco, además de leer la lectura bíblica de Hechos de los Apóstoles que nos toca leer, hablarles sobre por qué el Dios de para después nunca llegará. ¿Quién es ese Dios? El Dios de algunas personas que se dicen cristianas, creyentes, católicas, etc. ¿Quiénes son los que tienen el Dios de para después? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta. Vamos a respirar profundo, invocando al Espíritu Santo. Dile, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Y tú que me conoces mejor que nadie, purifícame de cualquier falta y pecado, pues yo me arrepiento de todos. Te pido tu ayuda, Espíritu de Dios, para que no me dejes caer en ninguna falta el día de hoy, y ningún día de mi vida quisiera yo. Pero empecemos con un día a la vez, que el día de hoy no caiga nada voluntariamente o intencionalmente, nada que te entristezca a ti, que me aparte de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad, de tu luz, de tu inspiración. Lléname de ti, Espíritu Santo, y con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el Dios de para después? Mis hermanos, he conocido a muchas personas, especialmente jóvenes, tristemente lo veo mucho en jóvenes, también en algunos adultos, que dicen, hoy por hoy estoy muy ocupado, muy ocupada. Voy a entrar a la high school, a la preparatoria, voy a entrar al colegio, a la universidad, y traigo muchas ocupaciones. No tengo tiempo de ir a la iglesia, de ir a misa, no tengo tiempo de servir a Dios en la iglesia, no tengo tiempo ni de hacer oración, la verdad, pero no es que no quiera a Dios, sí lo quiero, sí lo amo, pero lo voy a dejar para después. Ya nada más que pase estas prisas, estas presiones que traigo, estas cosas, a lo mejor traigo novia y me quita mucho el tiempo, nada más que pase esto y ya voy a estar totalmente con Dios. Ahora sí, a ese Dios voy a entregarme a Él y voy a amarlo y acudir a misa todos los domingos y ese Dios para después, sí lo quiero para después. Mis hermanos, este es un gran engaño de Satanás, en el que mucha gente cae. Todos aquellos que dicen, y lo he visto en muchas personas, mis hermanos, tristemente, que dicen después de Dios, cuando más que me desocupe, no es que no quiera, sí lo quiero, pero nada más que se me pasen tantas pendientes y cargas. Mis hermanos, esas gentes nunca vuelven a Dios, y Dios nunca los vuelve a buscar a ellos. Dios no le ruega a aquellos que lo rechazaron. Conozco a muchas personas que tienen 1000 compromisos y no dejan a Dios, no dejan su misa los domingos, su servicio en la iglesia, su diezmo al Señor. No estoy hablando de gente rica, estoy hablando de gente sencilla, trabajadora, a veces con muchos niños, con familias, a veces estudiantes de universidad, personas que pueden tener novio o novia, pero le dicen a su novio, primero Dios y después nos vemos, o nos vemos pero yendo con Dios a la iglesia. Ahí nos vemos. Mis hermanos, es un engaño en el que hace a mucha gente caer, y esa gente tristemente no vuelve a Dios y Dios no vuelve a ellos. Los he visto que se acostumbran a vivir sin Dios. El enemigo no necesariamente los quiere hacer caer en pecados graves, aunque muchas veces sí los hace caer, porque ya no tienen la protección divina. Pero aún aquellos que no caigan o que no creen caer en pecados graves, lo único que el diablo quiere y con lo que está feliz es con que no se arrimen a Dios, no tengan una vida con Dios. Esas personas llegan a formar familias sin Dios, llegan a tener hijos sin Dios, y ellos viven y mueren sin Dios. ¿Qué será de ellos en la otra vida? No quiero ni pensarlo. Porque aquel que haya rechazado a Dios, lo haya ignorado a Dios en esta vida, no espere vivir con Él en la otra. Yo no sé de dónde la gente piensa que pueden rechazar a Dios, ignorarlo en esta vida, pero que no hay ningún problema, en la otra vida van a ir con Él. No. El camino que tomamos aquí en este mundo es el camino que seguiremos en la otra vida, tan simple como eso. Un camino con Dios o un camino sin Dios.
Y no dejes que el demonio te engañe diciendo, es que crees en Dios, con eso basta. Con que creas en Dios. Dios entiende, Dios comprende que estás ocupado. No se trata de que Dios comprenda o entienda. Se trata de que si vas a amar a Dios en las buenas, en las malas o no. Y esta gente pobre no entiende que los que le dan a Dios el primer lugar, siempre el Dios les da tiempo para todo y les multiplica su tiempo y hasta su dinero. Todo. Veamos qué hacían los apóstoles y los primeros cristianos. Es lo que hemos estado meditando estos días, mis hermanos. ¿Ustedes creen que ellos no tenían trabajo, familias, niños, pendientes, ocupaciones? Y era gente mucho más pobre que nosotros. Tenían mucho trabajo, ocupaciones, oficios. Tenían que mantener a sus familias y dedicaban con todo y eso el primer lugar a Dios. Eran miles de familias que se dedicaban a Dios en primer lugar. No descuidaban su trabajo, sus compromisos, sus ocupaciones, pero le daban a Dios el primer lugar en su vida. Veamos qué pasó. Hay también entre esas primeras comunidades cristianas, el día de hoy, vemos que empiezan dificultades. Cuando la comunidad comienza a crecer, empiezan malos entendidos teológicos. Los judíos, que se habían convertido a cristianos, querían que todos los cristianos siguieran siendo judíos y cumpliendo con la ley judía y las tradiciones de Moisés. Querían que siguieran haciendo eso aparte de ser cristianos. Pero ya había muchos que eran de origen griego, de otras culturas que no eran judíos, y decían, pero nosotros que nos interesa su judaísmo, nosotros nomás queremos ser cristianos. Nosotros no somos judíos. Querían que también se circuncidaran y que cumplieran con las obligaciones de los judíos. Y no, aquí empieza la dificultad. Veamos qué es lo que está pasando. En aquellos días vinieron de Judea, o sea, de acá de Israel, de Jerusalén, al norte, a Antioquía, algunos discípulos, estamos hablando de gente judíos convertidos al cristianismo, algunos discípulos, y se pusieron a enseñar a los hermanos de Antioquía que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Tampoco los vamos a culpar a ellos, mis hermanos, porque así los habían enseñado desde niños, que tenían que cumplir con la ley de Moisés, con la ley, todas las más de 600 reglas que hay en el Antiguo Testamento. Ellos decían, pues hay que cumplir con eso, y qué bueno que seamos cristianos ahora, pero hay que cumplir también con lo otro. Y empieza esa discusión, ¿tenemos que ser judíos además de ser cristianos? Muchos cristianos hoy en día, mis hermanos, no saben distinguir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y confunden, creen que tienen la misma importancia para los cristianos, y no es así. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios, pero la primitiva revelación de Dios a su pueblo. Y muchas de las cosas del Antiguo Testamento las dio Dios como mandatos y leyes para aquellos tiempos, que ya no es obligatorio que los cristianos sigan. Entonces, eso no lo entendían al principio. Dice, esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos. Estos paganos no eran judíos, eran de origen griego. Y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos, gente muy religiosa judía, algunos de los fariseos convertidos al cristianismo intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan con la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Aquí comienzan los primeros concilios de la iglesia, mis hermanos. Tenían que aclarar puntos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Cristo nos manda, cómo tenemos que ver y hacer y practicar las cosas. ¿Vamos a seguir siendo judíos y ahora judíos cristianos? ¿O vamos a ser primeramente cristianos? ¿Y qué parte de las leyes judías sí se aplican a nosotros, como los 10 mandamientos, etcétera? ¿Y qué partes no? En fin, aquí comienzan las primeras discusiones. Pero les digo una cosa, mis hermanos. Esas discusiones salían porque estaban todos dedicados a seguir a Dios. De una y otra manera querían darle primer lugar a Dios en sus vidas. No decían Dios para después. Ahorita estoy ocupado, ocupada, hay Dios para después. No dicen eso. Se entregaban a Dios estos hombres y mujeres. Tenemos que aprender de ellos. Quédate meditando y sinceramente en unos 20 minutos de oración platica con Dios y dile, pregúntale y medita con Él
Señor, yo soy de los que te he dejado para después, porque para cuando los hijos se casen, para cuando los hijos se vayan, o soy de los que esté donde esté, el primer lugar en mi vida eres tú, aquí y ahora y siempre. Quédate platicando con Dios y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Yo te doy la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.